Gloria a Dios, buenos días, amadas hermanas, en el Señor Jesucristo. Les habla su amiga y hermana en Cristo, Damaris Patricia Medrano. Bueno, en esta mañana vamos a continuar el tema que empezamos esta semana sobre gózate en medio de la dificultad, en medio de la prueba o en medio de la angustia, como tú lo quieras colocar. Antes de iniciar, vamos a orarle al Señor y vamos a pedirle al Señor que tome el control y el dominio, pues porque ya ustedes saben que ciertas personas que se oponen a que uno predique la palabra de Dios conforme, como está estipulado a las Escrituras, mucha gente se levantan y hacen oposición porque yo soy una persona de que no me gusta predicar dogmas de hombres, me gusta predicar lo que dice la Biblia, me gusta predicar lo que enseña la Biblia, que es el Evangelio de Cristo, ¿sí? Y mucha gente religiosa, mucha gente opositora, ¿sí?, del verdadero Evangelio de Dios, se entran a los likes simplemente y llanamente a hacer oposición porque no les gusta lo que se predica, porque va en contra sus dogmas doctrinales humanos. Oremos. Padre que estás en el cielo, Señor, en esta mañana te damos gracias por tu grande amor, tu gran misericordia, tu fidelidad, tu grandeza y tus proezas. Agradecidos estamos por habernos permitido estar una vez más aquí, dándote la gloria, la honra, la alabanza y el poder, porque solamente tuyo es. Te bendecimos, te exaltamos, te damos toda la gloria, te damos toda honra, Señor, porque tú eres el Dios omnipotente, el todopoderoso, el Santo de Israel. Te pido por aquellas almas, Señor, que están en una clínica, por los que están en una UCI, Señor, por los que están enfermos, que seas tú, Señor, conforme a tu misericordia, sanando, Señor, que seas tú, Señor, teniendo misericordia de las almas, misericordia, Señor, de aquel que clama a ti, Señor, por un milagro, te lo pido en el nombre de Jesús. También te pido, Señor, por todos aquellos, Señor, que predicamos tu palabra, Señor, por todos aquellos, Señor, que hemos confiado en ti, que hemos creído, Señor, que tú eres un Dios grande, precioso, que eres un Dios poderoso, Señor, que predicamos la palabra conforme, Señor, tú la has establecido, que tú nos des fuerza, que tú nos des el entendimiento, la sabiduría que viene de lo alto. Bendice a tu pueblo Israel, Señor, bendice a tu pueblo, Señor, llénalo de tu gracia, llénalo de tu amor, Señor, y que cada uno de nosotros, Señor, que estamos aquí, aquellos que se van a conectar y los que estamos aquí, Señor, que tú nos bendigas, que tú nos guardes y que tú derribes la oposición, todo lo que se quiera oponer y todo lo que se quiera levantar contra esta enseñanza, se ha declarado sin poder y sin autoridad. Te pido que nos abras los ojos, que nos abras las mentes, que nos abras el corazón, Señor, y que recibamos esta palabra, Señor, con amor, con gozo y con entendimiento. Estamos aquí, Señor, para darte gloria, para darte honra, para darte la exaltación, Señor, porque solamente tuya es. Bendice a todos mis hermanos, bendice a todo tu pueblo, llénalo de ti, aquel que se siente débil, Señor, en la oración, dale fuerza, renuévalo. Aquel que tiene dificultades, ayúdalo. Aquel que tiene, Señor, ataques, Señor, satánicos, te pido que seas tú, Señor, entregándole la victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. A ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, a todos los que se están conectando, bendiciones. Bueno, vamos a continuar el tema que venimos hablando la semana pasada sobre gózate en medio de la dificultad, y quedamos en Corintios, ¿verdad? En Corintios 2, segunda de Corintios, 12, 7, 10, pero vamos a seguir en Filipenses 4, 12. Vamos a seguir en Filipenses 4:12.
Dice la palabra del Señor así, en Filipenses 4, capítulo 4, versículo 12 y 13. Dice la palabra del Señor: todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Aún así, bien hiciste en participar conmigo en mi aflicción. Pablo, en medio de la situación que estaba enfrentando, a pesar de que estaba encarcelado, ¿sí?, de que estaba siendo perseguido, él estaba animando a la iglesia, estaba animando a los hermanos para que siguieran adelante en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de la angustia. Con todo y eso, lo que Pablo estaba pasando, él estaba animando a los demás para que siguieran adelante y no se entristecieran y no se frustraran, ¿sí?, por lo que estaban pasando en esa época, en ese momento de dificultad. Dice Pablo, le dice a ellos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fue una manera de agradecer el apóstol Pablo a Dios por la situación que estaba pasando en ese momento. Pablo, encarcelado, daba gracias al Señor, alababa al Señor, glorificaba al Señor, le daba gracias al Señor por todo el momento que estaba pasando. No solamente hay que darle gracias a Dios en los momentos buenos de nuestras vidas, hay que agradecer a Dios. Yo creo que aún más cuando estamos pasando por dificultades, cuando estamos pasando por pruebas, cuando estamos pasando por situaciones críticas de nuestra vida, porque allí es donde, como dice uno, ahí es donde se va a ver quién es quién. Amén. Dice: todo lo puedo en Cristo, dijo el apóstol Pablo. O sea, que estuviera pasando lo que estuviera pasando, él sabía que todo en Cristo lo iba a poder, lo iba a soportar, lo iba a sobrellevar. Y eso para él, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que me esté pasando me va a dar fortaleza. Si estoy pasando dificultades, me va a fortalecer. Si estoy pasando por necesidad, me voy a fortalecer. Si estoy pasando por angustia, me voy a fortalecer. Siempre dando gracias a Dios, cual sea la situación de nuestras vidas. Pero, como aprendí yo del pastor Jorge, que decía: aquí, en esto muchos pelan el cobre. Y es cierto. ¿Por qué muchos pelan el cobre aquí? Porque cuando llega la prueba, cuando llegan las dificultades, cuando llegan las cosas difíciles que hay que enfrentar en la vida, pelan el cobre, ¿sí? No son agradecidos con Dios. No le dan gracias a Dios, sino que comienzan a quejarse, comienzan a cuestionar a Dios y comienzan a decir: ¿y por qué me está pasando esto? Si yo soy cristiano, si yo soy cristiana, si yo oro, si yo ayuno, si yo voy a la iglesia, si yo sirvo, si yo canto, si yo predico, si soy profeta, si soy pastor, si soy evangelista, ¿por qué tengo que pasar todas esas cosas? Pues tenemos que ser probados. Pero el Señor dice que nosotros tenemos que gozarnos en medio de la prueba. Y ya tenemos ejemplo de todos los varones que Dios llamó y que Dios levantó, que fueron hombres agradecidos a Dios en cualquier fuera su situación. Y aquí lo estamos aprendiendo ahora con el apóstol Pablo. Aún así, bien hiciste en participar conmigo en mi aflicción, le decía. Pero muchos, cuando el pastor o el evangelista está pasando por situaciones críticas, ¿sí?, de su vida, ataques, porque todo el que predica, todo el que Dios llama, va a tener ataques. Va a tener ataques. Por eso nosotros tenemos que tener gente que ore, gente que tenga ese don, ¿sí?, de interceder, de orar, de clamar por los líderes, ministerios que Dios levanta. No hacer acciones contrarias, sino pedirle al Señor que le dé fuerza y que lo ayude
ayude a seguir adelante. Porque el predicador, la predicadora, el pastor y el evangelista, el profeta, que son levantados por Dios, van a ser perseguidos. Y no van a ser perseguidos por los de afuera, sino por los de adentro. Por ahí es que van a empezar. Otra persona que dio gracias al Señor y se gozó en medio de su dificultad, en medio de su angustia, en medio de su proceso que estaba pasando o en medio de la situación que estaba pasando fue Daniel. Cuando hubo el decreto de que no se podía orar a ningún otro Dios, sino orar a ningún Dios, sino al que había puesto el Nabucodonosor. En ese momento, Daniel no dejó de orar. Daniel oraba 3 veces al día. No dejó de orar. Prohibieron de orar, pero Daniel no dejó de orar. Siguió orando. Y vamos a leerlo en Daniel capítulo 6, versículo 23. Versículo 23. Vamos a ver lo que dice aquí. Entonces el rey se alegró en gran manera y ordenó que sacaran a Daniel. Vamos a leer un poquito más adelante primero. Vamos a leer el 16, dice, entonces el rey dio orden y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones, pero el rey dijo a Daniel, tu Dios a quien sirves continuamente, él te libre. Fue una manera sarcástica y burlesca del rey, diciéndole a Daniel, burlándose en su cara, si Dios, el que él le oraba, ¿sí?, el que a él le seguía orando, vamos a ver si Dios lo iba a librar de lo que él le iba a hacer. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual el rey selló con su propio anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no fuera alterado. O sea, cerraron las puertas por todos lados. Y se rigió y se refirió el rey a su palacio, y se retiró el rey a su palacio y pasó la noche en ayuno sin hacer venir concubinas a su presencia, y el sueño huyó de él, o sea, no pudo dormir. Al amanecer se levantó el rey y al rayar el alba fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso gritó con voz afligida a Daniel y le dijo, Daniel, siervo de Dios viviente, ahora sí es siervo, Daniel, siervo de Dios viviente, ha podido librarte de los leones ese Dios a quien sirves continuamente. Le hizo la pregunta. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios ha enviado a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, como también lo fui ante ti, oh rey, pues no te he causado perjuicio alguno. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta, hermanos? Mire, nosotros no pasamos ni la cuarta parte de lo que pasaron
los de la iglesia primitiva. Mire lo que pasó Daniel, porque no cumplió el decreto de no dejar de orar al Dios que él estaba orando. O sea, al Dios que él creía, al Dios de Israel. Entonces hubieron algunos por ahí que se dieron cuenta y le fueron a avisar al rey, fueron a indisponer a Daniel con el rey, ¿sí? Para que el rey hiciera algo, porque estaba, se puede decir, quebrantando la ley que él había mandado. Pero los enemigos de Daniel, que querían verlo muerto, se quedaron con los crespos hechos. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a honrar al que él levanta y siempre va a proteger al que a él le sirve. Bendito sea el Señor. Y con todo y eso el rey se levantó y le dijo a Daniel, le preguntó para ver si Daniel contestaba o no, o sea, en otras palabras, a ver si Daniel había sobrevivido o no sobrevivido. Le dijo desde afuera porque sabía que si abría la puerta los leones se lo iban a comer, era él. El Señor cerró la boca de los leones para que no se comieran a Daniel. Pero si ese rey hubiera abierto esa puerta, téngalo por seguro que el banquete hubiera sido diferente. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, pero así es. Daniel confiaba en el Señor. Daniel confiaba que la protección de Dios sobrepasaba la protección del hombre. Él estaba seguro en quien había creído. Entonces el rey se alegró en gran manera y ordenó que sacaran a Daniel del foso, y Daniel fue sacado del foso y no se halló ninguna lesión en él porque había confiado en Dios. Hermano, la importancia de confiar en medio de la dificultad, la importancia de confiar en medio del proceso, en medio de la angustia, en medio de la persecución, hay que confiar en el Señor, no tirar las armas, sino decirle al Señor, yo creo en tu palabra. Si usted, cuando está pasando las situaciones más críticas de su vida, usted comienza a cuestionar a Dios y dice, hasta aquí llego, dejar de ser cristiana, o ser cristiano, o ser pastor, o ser evangelista, o ser predicador, quiere decir que usted nunca ha creído realmente en Dios, porque el que cree en Dios permanece firme aún en medio de la dificultad. Y estamos viendo el ejemplo de Daniel. Nosotros no pasamos ni la cuarta parte de lo que pasó en la iglesia primitiva. En estos tiempos Dios no nos va a tratar como trataron en ese tiempo a ellos allá. No vamos a soportar. Estamos apurados en medio de esta generación. Usted se puede imaginar la aflicción que vivió la iglesia primitiva. Usted no hubiera podido aguantar esa época. Usted y yo ahora, esta generación de cristal y lo que se está levantando ahora, que no, mejor dicho, no buscan a Dios, sino que viven es un evangelio de apariencia. Si usted está en un evangelio de apariencia, usted no está cimentado bajo la roca que es Cristo. Nosotros no podemos ser cristianos de apariencia. Nosotros debemos ser verdaderamente cristianos. Satanás no juega a ser diablo. Satanás es diablo. Y si usted juega a ser evangélico por apariencia, el diablo te va a devorar, porque el diablo sabe quién es y quién no es cristiano. Él sí lo sabe, porque él no vino de esta tierra. Recuerden que Satanás viene del cielo y él conoce más lo de allá que lo de acá. Entonces usted y yo sí no hemos venido del cielo. Nosotros estamos creyendo en las promesas y en la palabra del Señor, y tenemos que luchar nuestra salvación. Tenemos que seguir guerreando nuestra salvación. Pero si usted en medio de la dificultad, en medio de la angustia, usted tira los guayos, hermano, pierde su bendición. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Se pierde la bendición. Daniel confió en Dios, confió en las promesas del Señor. Dios lo honró, Dios lo protegió, Dios lo liberó
Y el rey se alegró de al ver de que el Dios que Daniel le estaba sirviendo sí lo iba a proteger. Y dice, luego el rey dio orden y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. ¿Sí ven? Mire, no se haga enemigo de Dios, ni se haga enemigo de los siervos de Dios. Porque aquellos que se hicieron enemigos, que eran enemigos de Daniel y lo fueron a indisponer ante el rey, como decimos nosotros acá en la costa, se lo voy a decir en el término costeño, le salió el tiro por donde no era. Le salió el tiro por donde no era. Así es. Y dice, luego el rey dio orden y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al foso cuando los leones se apoderaron de ellos y los descuartizaron. Hermanos, miren, estamos viviendo momentos tan difíciles que la gente, y estoy hablando de los que son cristianos, se vuelven los mismos dentro de la iglesia, se vuelven opositores de lo que Dios levanta y de lo que Dios comienza a levantar para su servicio. No se haga enemigo de Dios ni de lo que Dios levanta, porque las consecuencias son graves. Dios honra a quien le honra. Por tal razón, gócese usted en medio de la prueba, gócese cuando se levantan contra usted, manténgase firme en la palabra, manténgase firme confiando en las promesas de Dios, que Dios le va a entregar la victoria. Aquí vemos que Dios le entregó la victoria a Daniel a pesar de que él estaba en medio de esa crisis, de esa situación, sí, ¿verdad? De aquellas personas, aquellos hombres que se levantaron contra él, lo fueron a indisponer delante del rey. Sí, el rey tomó un edicto cruel y tomó la decisión de echar a Daniel en el foso de los leones. Pero como Daniel confiaba en el Señor, Dios lo honró, Dios lo guardó, Dios lo protegió, lo sacó ileso de ahí, que ni un raúño tuvo. Amén. Y miren las consecuencias de aquellas personas que se levantaron contra Daniel. No seas tú una como ellas. No te levantes contra el siervo que Dios se levanta, contra la sierva que Dios se levanta, porque va mal la situación. Listo. Ahora vamos a leer el libro de Josué. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 10, versículo 25. Vamos a ver qué dice Josué, capítulo 10, versículo 25. Gloria a Dios. Que me encuentro aquí. Josué, vamos a leer primero Josué capítulo 1, versículo 9. Vamos a leer primero eso. Josué capítulo 1, versículo 9 dice: no te lo estoy ordenando yo,
Esfuérzate pues y sé valiente, no te intimides ni desmayes, porque Yahweh tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Gózate en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de la angustia, en medio de cualquier situación que estés pasando en tu vida. Gózate. Y mire lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, y dice: no te lo estoy ordenando yo. Esfuérzate pues y sé valiente, no te intimides ni desmayes, porque Yahweh tu Dios está contigo donde quiera que vayas. En cualquier situación de nuestras vidas, estemos pasando por la situación más crítica, más dificultosa o más por más angustia que estemos pasando, ¿sí? Dios nos va a ayudar, Dios nos va a proteger, Dios nos va a guiar, pero tenemos que permanecer confiando en su palabra y en sus promesas. Ahí es donde vamos a tener la victoria. Confiemos en su palabra y en su promesa. Mire que Él nos está diciendo: no te estoy ordenando yo. O sea, Yahweh mismo le dio la palabra por medio de Él. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. No te rindas ni desmayes, porque Yahweh tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Donde quiera que nosotros vayamos, Dios va a estar con nosotros cuando estamos obedeciendo su palabra. Cuando estamos cumpliendo su palabra. Cuando estamos agradándolo a Él y no al hombre. El problema es que hoy en día se agrada más al hombre que a Dios. Y recuerde que nosotros estamos llamados. Mire el ejemplo de Daniel. Usted se puede imaginar donde Daniel hubiera creído más en el hombre que en Dios. Daniel se hubiera quemado en el foso de los leones. Si Daniel hubiera cumplido el decreto del rey, porque era una ordenanza. Y era una ordenanza del rey. Y no la cumplió porque él sabía en quién había confiado, porque él confiaba, era en lo que Dios decía, no en lo que el hombre podía decir, así sea que fuera rey, así sea que fuera el presidente, el vicepresidente, el rey de tal país, cualquiera que sea, cualquier rango, ¿sí? Sea quien sea, lo que vaya en contra de Dios, ¿sí? Y la palabra de Dios, tú tienes que permanecer fiel y honrar a Dios, no al hombre. Imagínense donde Daniel hubiera cumplido el decreto del rey, hubiera dejado de orar a Dios, porque el rey lo mandaba. Ahí el rey me está diciendo a mí que yo tengo que dejar de orar. Ay, ya voy yo, como decimos acá en la costa. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¿Ah? Hermanos, aprendamos a conocer al Señor. Aprendamos a ser hombres y mujeres entendidos de la palabra. Todo lo que va en contra de lo que sea de Dios, tú no puedes honrarlo, no puedes cumplirlo, porque te vas en contra de Dios. Si Daniel se hubiera ido en contra de Dios, hubiera seguido los pasos del rey, se le hubieran comido los leones. Pero él hizo caso omiso, porque él sabía en quién había creído. Y miren, acá el Señor nos dice, nos está hablando a nosotros en esta era, diciéndonos que nos esforcemos y que seamos valientes, ¿sí? Esfuérzate en medio de la dificultad, gózate en medio de la dificultad, gózate en medio de la prueba, gózate en medio de la persecución. Cuando te levanten falsos testimonios, cuando hagan videos falsos de ti, cuando comiencen a hablar, cuando comiencen a indisponerte en todas partes, te indisponen con todas las denominaciones,
te indisponen con el uno, te indisponen con el otro. Mira, cabezón, yo les voy a decir algo. Tú puedes humanamente cerrar todas las puertas e indisponer al que a ti te dé la gana. Pero cuando Dios levanta a alguien y Dios le ha dado un don y un ministerio a una persona, puedes indisponerlo con el que a ti te dé la gana, pero Dios sabe y conoce el corazón y la mente, que es más profundo, cosa que tú y yo no conocemos. Él honrará a esa persona. Amén. Y no te levantes contra los siervos de Dios, porque no es buena la recompensa para el que se levanta y se opone para lo que Dios quiere hacer. El Señor hoy nos está diciendo a nosotros, aquellos que han sido perseguidos, aquellos que Dios ha llamado, ¿verdad? Quizás ha sido humillado, ha sido perseguido durante muchos años, te han indispuesto, pero si tu integridad se ha guardado delante de Dios, Dios a esos líderes, a esos pastores, a esos evangelistas y a esos profetas, Dios hoy les está diciendo, no te estoy ordenando yo, o sea, Pablo, o sea, yo, Damari, yo no te lo estoy ordenando, pero Dios te lo está diciendo, esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Yahweh, estoy contigo. Honremos al Señor, así como lo hizo Daniel, así como lo hizo David, así como lo hizo Pablo, así como lo hizo Josué. Honremos al Señor y vamos a tener nuestra recompensa. Pero si tú no honras a Dios, sino que te levantas contra Dios y contra el propósito de Dios, así como hicieron estos hombres que se levantaron contra Daniel y contra el propósito de Dios, Dios los entregó en las manos del rey. Mejor seamos amigo de Dios, amigo de lo de Dios, que enemigo de Dios. Es mejor ser amigo de Dios que enemigo de Dios. Amén. Gloria al Señor, ¿cierto? Ahora vamos a leer. Vamos a ver si leemos este último texto. Isaías 54. Vamos a leer Isaías 54, versículo 17. Vamos a leer Isaías 54, versículo 17. Todo aquel que se goza en medio de la angustia, de la dificultad y de la prueba, y le da gracias a Dios por todo lo que pasa y honra a Dios en medio de esa situación, Dios lo va a bendecir. Dios te va a bendecir. Dios nos va a bendecir. Ahora vamos a ver qué nos dice la palabra aquí en Isaías 54, versículo 17. Vamos a ver lo que Dios nos dice a todo aquel que confía en Él, que cree en su palabra, que cree en sus promesas, que confía más en lo que Dios dice y no lo que en el hombre dice. Mire, usted tiene que confiar más en lo que Dios dice. ¿Sabe por qué? Porque se están levantando o no se están levantando, no, ya hay falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos predicadores, ¿sí? Que desde el altar no predican la palabra de Dios, sino que usan la palabra de Dios para maldecir al pueblo de Dios, para omitir lo que Dios manda e imponer sus reglas y sus dogmas humanos.
mira lo que el Señor te está diciendo y me está diciendo hoy en esta mañana. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás a toda lengua que se levante en juicio contra ti. Esta es la herencia de los siervos de Yahweh y su victoria de parte mía, dice Yahweh. Confiemos en su palabra. Honremos al Señor en medio de la dificultad, en medio de la angustia, en medio de cualquier sea nuestra persecución. ¿Sí? Sigamos adelante. Mire, cuando usted viene al Señor Jesucristo y decide seguir a Cristo, te van a encontrar todos los defectos habidos y por haber. Y cuando no eras cristiana, ni buscabas de Dios, ni comenzabas a ir a la iglesia, ni te hablaban, ni te determinaban, ni te volteaban a ver. Pero desde que empiezas a ir a la iglesia, te quieren hablar, te quieren invitar, te quieren saludar, pero Satanás lo hace, pero con un doble propósito. Y tú tienes que aprender a discernir eso. Amén. Gloria, gloria a Dios. Entonces, hasta aquí llegamos. Es el final de la reflexión que empezamos la semana pasada, o esta misma semana, sobre gózate en medio de la dificultad. Espero que esta reflexión les haya sido de mucha bendición y edificación para sus vidas. Y desde ahora en adelante, si usted confiaba más en el hombre que en la palabra de Dios, usted desde hoy le va a decir al Señor: Señor, perdóname, porque yo desde hoy voy a aprender a confiar más en ti, en tu palabra, que en lo que me dice el hombre. Porque hoy en día estamos en un tiempo de que están usando la palabra de Dios para manipular, para controlar, para dominar a la gente, pero no para que la gente se salve. ¿Sí? Están cogiendo el evangelio como negocio, como algo rentable. Y eso no proviene de Dios. Tenga cuidado. Pídale a Dios que le dé discernimiento, ¿sí? Y lea la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios nos dice que el pueblo de Él se perdió por la falta del conocimiento. Y este tiempo no es la excepción. Aún más en este tiempo, la gente, los jóvenes, no conocen. Esta generación se ha levantado una generación que no conocen de Dios. Hermana Damaris, pero usted ¿por qué me dice, hermana Damaris, Patricia Medrano, eso? ¿Por qué? Empieza por los colegios. Empieza ¿por qué? En el tiempo de antes, nosotros estudiábamos y nos daban religión y nos daban ciertas materias que nos enseñaban a conocer las religiones y nos enseñaban a conocer de Dios. ¿Qué están haciendo hoy? Hoy quitaron todo eso. Hoy religión no se ve. En los colegios no enseñan nada de Dios, porque ¿cómo van a conocer que existe un Dios? ¿Sí? Si usted no es creyente, si usted no conoce a Dios, sus hijos no van a entender ni van a saber que existe Dios, quién los creó, quién los formó, quién creó el cielo y la tierra y de dónde salió todo esto y de dónde salimos nosotros. Entonces va a venir un loco por ahí, ¿sí? Que te va a decir que tú saliste del mico y tú te vas a creer la cuestión que tú saliste del mico, de ese animal tan feo. Dios creó al mico, pero no nos sacó del mico. Cabezón, habrás salido tú, porque yo no salí del mico. La palabra de Dios a mí me dice que Él formó al hombre a su imagen y semejanza de Él. No hay imagen y semejanza del mico, cosa fea. No. El Señor te creó a ti, varón, conforme a la imagen y semejanza de Él. Y a la mujer la sacó de la costilla del hombre para que no estuviera solo, porque todos los animales de la tierra tenían su pareja, excepto
excepto Adán. Y como Dios vio que no era bueno que él estuviera solo, le hizo la ayuda idónea. Le hizo la ayuda idónea para que no estuviera solo. ¿Entiende eso, cabezón? No venimos del mico, venimos del Señor. Somos hechos a imagen y semejanza de Él, cosa fea. O sea, no vamos a hablar cosas que no son. Si usted cree en la teoría del mico, ese es problema suyo, pero a mí no me lo venga a imponer porque yo no creo en eso. Yo le predico lo que yo sé, pero si usted no lo quiere creer, eso es cuestión tuya. Cada quien tiene libertad, pero no vas a ser libre de las consecuencias de tus decisiones. Amén. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde y que Dios nos guarde, que Dios nos libre y nos proteja de todo mal. Bendiciones.